Primer domingo del 2024, recordando las palabras del Señor, afirmando en nuestro corazón las palabras del Señor, porque como hemos dicho antes que termine el año, este es un año donde tenemos que aprender a caminar con el Señor, donde vamos a ir viendo aquel que sirve al Señor y aquel que no le sirve. Se va a notar mucho la diferencia entre el que está en el Espíritu, el que le sirve de corazón, el que se deleita en el Señor, el que camina con Dios y el que no lo hace. Porque muchas veces creemos que servimos a Dios, que caminamos con Dios y en realidad lo estamos haciendo en nuestras fuerzas, en nuestros propios caminos, en nuestra propia voluntad y no en lo que Dios quiere. Y es importante que nosotros en el tiempo que vivimos podamos diferenciar, entender, discernir si estamos en el Señor o no estamos en el Señor. Porque sabemos que el mundo está próximo al fin, sabemos que el arrebatamiento de la iglesia está próximo y creo que este año como cada año, pero este año cada vez más lo vivimos con esa expectativa por todo lo que está ocurriendo en el mundo. Los rumores de guerra, la violencia, el hambre, la escasez, el cambio climático y muchas cosas que tal vez pasamos por alto y que la sociedad o el sistema o el mundo nos quieren hacer creer que la culpa es de nosotros porque son cosas naturales o son cosas que nosotros estamos provocando cuando en realidad Dios mismo está dando señales que ya todo se desmorona y que el reino de Dios se establecerá en la tierra muy pronto cuando Cristo vuelva y nosotros estaremos reinando con Él por 1000 años y todo lo que nosotros hemos estudiado en un tiempo acerca del tiempo del fin, de lo que va a ocurrir. Y estamos próximos a ese momento. Por lo tanto, este año creo que es importante que lo vivamos intensamente tomados de la mano del Señor, porque cada día lo necesitamos más y más y más. Eso es muy importante, porque a veces nos creemos que ya lo sabemos todo, que ya lo tenemos todo, que no necesito más, y cada día lo necesitamos más, mantener un corazón humilde. Y en esta oportunidad, unido al mensaje, el último mensaje de caminar con Dios, es que hay dos características muy importantes de un cristiano que debería manifestarse, debería realizarse en nosotros. Para poder caminar con Dios es necesario oír a Dios y obedecerle. No podemos caminar con Dios si no oímos su voz y si no obedecemos su voz. Quiero dejar algunos puntos importantes acerca de este tema para que podamos correr este año bien tomados de la mano del Señor y tener ese parámetro de medición para entender, para conocer y saber nosotros mismos si estamos caminando con el Señor. Dice Salmos 78:1: escucha, pueblo mío, mi ley. Escucha, pueblo mío, mi ley. No mi ley, el presidente argentino, ¿no? Escucha mi ley. Dice, inclinen sus oídos a las palabras de mi boca. Escucha, pueblo mío, mis mandamientos, mis palabras, mi ley.
inclinen vuestros oídos a las palabras de mi boca. Y esa palabrita inclinad o inclinen vuestros oídos habla del prestar atención, de una actitud voluntaria de querer oír, escuchar lo que Dios dice. Es cuando un rey va a dar una instrucción, va a hablar de algo que va a realizar, por lo tanto, sus generales o las personas que están alrededor del rey inclinan su oído, o sea, están atentos, prestando atención voluntariamente, tomando nota de cada palabra que sale de la boca del rey. Entonces aquí Dios le dice al pueblo, escuchen, presten atención, inclinen su oído, dejen todo lo demás y escuchen mi voz, mis palabras. Y Jesús en Juan capítulo 10, verso 2 al 4, donde habla de que Él es el pastor de las ovejas, Él es el buen pastor. El verso 2 dice, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es, hablando de Él mismo. Y el verso 3 dice, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Verso 4, y cuando ha sacado fuera todas sus ovejas, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Y aquí Jesús maravillosamente nos habla con ese cariño, ese amor, de que Él es el pastor, que cuando llega al redil, a su iglesia, a su pueblo, a nosotros, nos llama por nombre, o sea, nos conoce, no pega un grito general, ¿no? Sino que llama a cada una por su nombre. Eso nos habla de que Jesús quiere tener y su voluntad y propósito es tener una relación personal con cada uno. Si bien Dios guía a su pueblo, dirige a su pueblo como su rebaño, como su nación, como sus amados. Pero aquí va más allá y nos dice, Él llama por su nombre a sus ovejas. Él quiere entablar una relación personal con cada uno de nosotros para hablarnos directamente por nuestra necesidad, por lo que Él quiere hacer en nuestra vida, qué es lo que Él quiere de usted, de mí, en lo personal, no en lo general. Entonces, aquí es bueno que nosotros sepamos que Jesús es personal también, es el pastor que nos llama por nuestro nombre. Alberto, haz esto. Alberto, dirígete por aquí. Arturo, Nancy, Pamela, Mirta, Lucas, Tefi, Sonia. A cada uno los llama por nombre y quiere hablarnos, quiere enseñarnos, aconsejarnos como el pastor. Está interesado en que nosotros oigamos lo que Él tiene que decirnos. Pero el verso 4 dice que cuando sacó a las ovejas, cuando las va guiando a cada una, va delante Jesús como el pastor, va guiando a las ovejas y dice que las ovejas le siguen porque conocen su voz. Las ovejas oyen la voz del pastor y le siguen. Entonces, nuestra función como cristianos es oír la voz del pastor y seguir al pastor.
No hay otra función, no hay algo más extraordinario, ¿no? Que, no, que yo tengo que hacer tal cosa, que yo tengo que preparar esto. No, no. Se basa la vida cristiana en oír al Señor, porque dice que las ovejas conocen la voz del pastor, oyen la voz del pastor y le siguen. Porque el pastor habla. No es que el pastor está mudo, no es que el pastor solamente da señas de mano. El pastor habla, Dios habla, habla. Y Él ha dejado su palabra también escrita, pero también nos ha dado de su Espíritu Santo para enseñarnos, para hablarnos, para guiarnos, para recordar en nosotros su palabra, su voluntad. Qué importante es esto, porque yo no puedo caminar con Dios si no oigo su voz. Y si yo oigo su voz, tengo que seguirle, tengo que ser obediente a su voz, a sus palabras. Por eso que Salmos dice, escuchen, pueblo mío, mi ley, inclinen, presten atención, estén atentos, quédense quietos, escuchen las palabras de mi boca. Recuerden o recuerdan cuando estaba Marta y María, y Marta afanada, preocupada por hacer muchas cosas, por servir. Yo estoy sirviendo a Jesús, yo estoy sirviendo al Señor. Y María estaba a los pies de Jesús, escuchando, oyendo sus palabras. Y Marta se enoja. Le dice, pero maestro, ¿no tienes cuidado? ¿No te preocupas que yo estoy haciendo todo por ti y María no hace nada? Dile que me ayude. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Marta, Marta, afanada, preocupada, turbada por muchas cosas, pero María eligió lo mejor y no le será quitado. ¿Por qué? ¿Qué es lo más importante? ¿Servir o oír? Y es lo que le vengo hablando de que en este tiempo se va a notar el que sirve al Señor afanado, preocupado, ansioso en su fuerza, queriendo hacer las cosas para el Señor, de aquel que está sentado a los pies. Y no significa que no hay que hacer nada. No significa que uno no va a hacer nada. Significa que yo voy a hacer, que yo me voy a mover por la voz de Dios, entendiendo el llamado, comprendiendo la voluntad, el propósito que Dios tiene para mi vida. Yo tomo mi tiempo como María, inclinó su oído, tomó su tiempo, voy a dejar de lado esto por un momento y voy a escuchar lo que Dios tiene que decirme, porque yo oigo su voz y le sigo. No es que oigo la voz del ruido de lo que dice mi corazón, de lo que dice mi mente, de lo que dice la sociedad, y eso lo vamos a ver un poquito en adelante, vamos a detallar algunas cosas por las cuales no obedecemos y no oímos la voz del Señor. Es importante en este tiempo, este año que vamos a transcurrir caminando juntos, que sepamos oír a Jesús, inclinar el oído al Señor, ¿no? El querer prestar atención voluntariamente. Porque Dios siempre habla y tenemos su palabra en la Biblia, pero no siempre queremos oír lo que Dios quiere hablarnos. No siempre nos aquietamos en la oración para oírle,
porque Dios nos habla en el Espíritu Santo y en la palabra de Dios, siempre podemos nosotros tener esa convicción que lo que estoy leyendo es lo que Dios me está hablando en mi espíritu. Yo sé que el Espíritu Santo me está hablando, porque yo estoy leyendo su palabra o estoy orando intencionalmente para poder oír su voz. ¿Qué es lo que Dios me quiere decir? Por lo tanto, Jesús, partamos allí, nos conoce por nombre. O sea, Jesús va allí a lo personal con nosotros. Entendamos que Él nos quiere hablar particularmente de acuerdo a lo que a mí me pasa. Jesús no habla a personas especiales. Jesús no se dirige al líder, al pastor, al profeta y al pueblo no, sino que Dios habla personalmente a cada una de sus ovejas. No existe, como a veces nos hacen creer, de que esa persona es especial y que oye la voz de Dios y lo que Él diga es lo que Dios dice a la iglesia. No, no necesariamente es la voz de Dios, porque Dios habla a cada uno en particular, guiándonos a cada uno de nosotros, porque no todos somos iguales, no a todos llamó Dios de la misma forma, por lo tanto Dios trabaja en forma particular, individual, personal, y eso es lo hermoso y lo maravilloso. Yo aquí, como pastor o maestro, depende del ministerio que uno tenga, estamos para servir, para tal vez enseñar, guiar, traer luz de la palabra, poder traer más conocimiento del Señor, impartir fe, impartir dones, ¿no? Está bien, pero cuando a mí Dios me habla, es personal. Yo sé que en mi espíritu Dios me está hablando a través de mi persona, a través en la oración a solas, a través del momento que yo leo su palabra y Dios me está hablando. Y puede ser a través de un profeta que confirma lo que Dios ya me había dicho para que yo pueda estar confiado que lo que voy a realizar, lo que tengo que hacer, lo que tengo que cambiar, es que Dios me lo está diciendo. No es algo que nació de mi emoción, no es algo que escuché en la sociedad, no es lo que todos hacen, sino que yo aprendí a oír la voz del Señor. Dios habla en lo particular, una relación personal. Y el Espíritu Santo nos ha sido dado para eso, para hablarnos, para guiarnos, para enseñarnos, recordar en nosotros su palabra. Por eso es importante leerla, estudiarla, profundizarla, meternos más allá en el océano de la palabra del Señor, porque el Espíritu Santo tomará su palabra, nos guiará por su palabra, nos fortalecerá por su palabra, nos sanará por su palabra, nos alumbrará por su palabra. Entonces, este año es el año de caminar con el Señor, entendiendo que para caminar con el Señor debo oír y obedecer sus palabras. Entonces vamos a ver algunas causas por las que no obedecemos las palabras del Señor o a veces no la oímos. Hay muchos ejemplos en la Biblia, pero ya voy a tomar algunos nomás. Uno de ellos, el ejemplo de Saúl, el rey Saúl, cuando Dios le da un mandato que tenía que ir a destruir a los amalecitas, le da instrucciones claras a través del profeta Samuel, y Saúl va a la guerra y vence a Amalek y tiene una gran victoria, pero no obedeció todo lo que Dios le había dicho. Entonces Samuel, en un momento ya él se cansó, Samuel se angustió, porque Dios había desechado a Saúl.
Porque no hay peor cosa que el oír las instrucciones de Dios, lo que Dios quiere, lo que Dios nos habla y no obedecer. Pero ¿por qué Saúl no obedeció completamente las palabras del Señor? Y a veces nos podemos ver reflejados de por qué a veces no caminamos en las palabras del Señor, no inclinamos nuestros oídos a las palabras de Dios como debiéramos. Vamos a leer 1 Samuel 15, 12. Perdón, primero, el punto número uno por lo cual no obedecemos a las palabras del Señor es por no tomar tiempo para oírlo. Eso es lo principal motivo para mí. No tomo tiempo para oír. Yo leo la Biblia, yo oro, pero no escucho. Yo leo la palabra, paso, leo, estudio la Biblia, pero no estoy buscando que Dios me hable. Estoy aprendiendo, estoy conociendo la Biblia, pero no estoy oyendo a Dios hablándome. No me tomo el tiempo como María de sentarme a los pies del Maestro y escuchar su voz, al igual que en la oración, de tomar ese tiempo, de que no sea un monólogo que hable yo solo, sino en medio de la oración, Señor, ¿qué tienes que decirme? Señor, estoy bien aquí. Señor, lo que te pido es así, es real, estoy bien con esto. Oír al Señor. El segundo punto, y es ahí donde vamos a leer 1 Samuel 15, 12, es el orgullo. No escucho a Dios, no obedezco al Señor, porque creo que soy suficientemente hábil, preparado, con experiencia en lo que tengo que desarrollar, hacer, realizar. El verso 12, luego que Dios le habla a Samuel de que lo iba a desechar, Samuel va en busca de Saúl. Y dice, madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana. Y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel y aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Saúl, luego de la victoria que tuvo en esta batalla con los amalecitas, edificó, levantó un monumento para él. No le dio la gloria, ni la honra, ni el reconocimiento al Señor, sino que él levantó un monumento y dio la vuelta. Y eso que dio la vuelta habla como un desfile militar delante de ese monumento que levantó en su honor como rey de Israel. Y él desfiló en esas pompas, ¿no?, del ejército, y luego de allí se fue a Gilgal. Aquí vemos a un Saúl orgulloso, altivo. Por lo tanto, la batalla que él obtuvo en su victoria, él no reconoció que fue del Señor, sino que él dijo, yo lo logré, mi estrategia, mi fuerza, mi capacidad como rey, de dirigir al ejército, la estrategia militar que utilicé. Entonces se levantó un monumento para darse gloria y mostrar al ejército de Israel que Él es el rey, que Él es el que Dios eligió para realizar las victorias del Señor. Entonces aquí vemos que el orgullo hace que no cumplamos toda la voluntad de Dios, que no prestemos atención a las palabras del Señor. Había orgullo en Saúl, porque siempre nosotros vamos a manifestar lo que hay en oculto. Nada hay oculto que no salga a la luz. Entonces muchas veces nosotros estamos en esa posición.
que buscamos el reconocimiento de la gente, el ponernos en el pedestal, hacernos un monumento de nosotros, de los logros, de los avances, de lo que he alcanzado en la vida, para que todos lo miren, lo vean. Y eso nos gusta. Por lo tanto, la voz de Dios no la vamos a escuchar. Y no voy a realizar aquellas cosas que Dios me pide que vayan contrario a lo que realmente yo deseo y anhelo. Eso es el punto número 2. El punto número 3 de Saúl es que en él había avaricia y codicia. Si yo tengo una inclinación a las riquezas, a la fama, tampoco voy a obedecer ni seguir las palabras del Señor. El verso 17 al 19 del mismo capítulo 15 de Primera de Samuel dice: y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? Y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazle guerra hasta que los acabes. ¿Por qué entonces no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y esa palabra, has vuelto al botín, o sea, Dios le dio la victoria, Saúl venció, pero Saúl vio el botín, las riquezas, el ganado que había allí, y dijo: esta es mi oportunidad, porque Dios no me lo va a dar. Y este es el momento que yo puedo tomar el botín, tomar las riquezas para mí. Había codicia, había avaricia. ¿Cuántas veces queremos hacer las cosas para el Señor por algún beneficio económico? O porque puedo adquirir cierto poder financiero. Por lo tanto, la voz de Dios era: destruye todo. Pero Saúl, en su orgullo, dijo: no, voy a perdonar a ciertas cosas, mostrando que él era aquel que decidía lo que tenía que hacer. No era Dios. Segundo, Dios le dijo que destruya todo, pero él dijo: no, porque esto es bueno. Las riquezas, el dinero, el ganado, todo esto puede ser utilizado, entre comillas, para el reino de Dios. Entonces aquí Samuel le dice: Dios te dio una misión, Dios te habló, Dios te dijo. ¿Por qué entonces, el verso 19, no has oído la voz del Señor, sino que te abalanzaste, te tiraste hacia el botín, haciendo lo malo delante del Señor? Porque en el corazón había avaricia, codicia o amor al dinero. Por lo tanto, muchas veces nosotros no oímos la voz del Señor, porque el oír la voz del Señor va unido a la obediencia, no va separado. Yo oigo solamente, sé lo que Dios dice, sé lo que Dios quiere y no hago nada, sino que el oír a Dios conlleva una respuesta. Es obedecer o no obedecer, o obedecer en parte. Esto lo hago porque me gusta, porque esto me conviene,
o esto no lo hago porque va en contra de mis propios intereses. Entonces Samuel revela que Saúl se abalanzó al botín porque Saúl tenía avaricia, anhelaba a Saúl las riquezas. Luego, el punto número 4, por el cual no obedecemos o no oímos al Señor, es por temor a las personas, a la gente. Temor a la gente nos va a frenar y va a impedir que yo obedezca al Señor. Verso 24 de 1 Samuel 15. Entonces Saúl, ya al final, Saúl le dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona entonces ahora mi pecado. El querer oír, el querer estar bien con todo el mundo es pecado, porque no me va a permitir obedecer la voz del Señor. Si no nos importa o no nos preocupa lo que la gente dice, ahí podemos nosotros oír y obedecer. Pero si a nosotros nos preocupa qué dirá la gente, qué dice la gente, qué opina la gente, muy difícilmente yo cumpliré la voz del Señor. Si yo tengo temor a lo que la gente diga, es allí donde yo muy difícilmente cumpliría, porque voy a estar pendiente de lo que la gente diga. Entonces yo no le voy a hablar, no le voy a manifestar al Señor, porque muchas de las cosas que uno tiene que decirle a la gente va contraria a lo que la gente haga o dice. Entonces siempre buscamos nosotros de querer estar bien con la gente, que no piense mal de mí. Y aquí Saúl le tenía miedo al pueblo. ¿Por qué? Por lo mismo, porque él pensaba en él mismo, en su orgullo. Recuerden que él era un hombre tímido. Cuando Dios lo llama, él era alto, grande, pero era tímido, él no quería hablar, él no quería estar en público. Él estaba escondido y Samuel lo llama al frente. Por eso que Samuel le dice: ¿no eras el más pequeño de todos, a tu parecer? Cada vez se sentía insignificante, una autoestima muy baja. Pero luego que fue llamado a ser rey y Dios lo pone como rey, lo unge como rey, se manifiesta lo que en psicología hablan de que el orgullo pone en manifiesto los dos puntos, digamos, extremos de un ser humano. Es el orgullo que se manifiesta públicamente con arrogancia, con soberbia, pero también está el orgullo que se manifiesta con una autoestima baja, como creyéndose que yo no sirvo, que yo no sé, que yo no puedo, que a veces eso lo confundimos con: ay, qué humilde que es. No, sino que también es una manifestación de orgullo. El hecho de sentirse que no es capaz de hacer, está manifestando que es orgulloso. Entonces no lo hago por miedo a equivocarme, porque tengo orgullo y no quiero que se burlen, no quiero perder el puesto de trabajo, no quiero que el pastor diga que yo no sé. Entonces mantengo en un perfil bajo o trato de manifestar que soy humilde cuando en realidad hay un orgullo en mi corazón. Y aquí Saúl era tímido, era vergonzoso, no quería estar en público, él no quería ser, ¿no? Llamativo, pero cuando lo ponen como rey, el ser el rey, ya él comienza a desarrollar lo que en realidad había en el corazón.
que era orgullo. Por eso él tenía miedo del pueblo, porque no sea cosa que el pueblo se me vuelva en contra, porque él vive, la persona orgullosa vive de la gente. Usted ve un actor, usted ve una persona, un cantante, vive de la gente, vive de la fama, vive de que lo aplaudan, vive de los seguidores, ¿o no? ¿Cuántos seguidores tiene en Instagram? ¿Cuántos seguidores tiene en YouTube? ¿Cuántos seguidores tienes en Facebook? Entonces viven de la gente, por lo tanto van a hacer todas aquellas cosas que la gente le guste para captar mayores seguidores y tener beneficios económicos. O sea, no hay nada nuevo, ¿no? Pero esto impide que yo oiga la voz del Señor. Porque el Señor es el único Rey, es el único Señor, es el único digno de la gloria, de la alabanza, y sin Él nada podemos hacer. Por lo tanto, ya no cabe el orgullo, ya no soy yo, sino que Él es en mí. Es lo que Saúl debiera haber hecho, como lo hizo David. Era un hombre conforme al corazón de Dios, que no es sin pecado, porque David pecó, sino que David no buscaba su propia fama, no había orgullo, no había esa soberbia. David entendió el llamado de Dios para ser rey y él se puso en las manos del Señor para ser usado por Dios en beneficio del pueblo, en beneficio de la nación de Israel, pero todo para que Dios sea reconocido, para que el Señor de los ejércitos sea loado, exaltado, y por eso que él hacía los salmos y él le cantaba y él era ejemplo al pueblo y él se humillaba delante del pueblo porque él danzaba, a él no le importaba lo que la gente diga de David, pero a Saúl sí. Entonces, si a mí me interesa, me importa, me preocupa lo que la gente diga de mí, si hago tal cosa o si no hago tal cosa, yo muy difícilmente voy a cumplir y obedecer lo que Dios me pide. Esto es el caso de Saúl como ejemplo. Él perdió la posibilidad de llegar a cumplir con el propósito que Dios tenía para él. No llegó a cumplir todo el propósito por esas cosas que tenía Saúl. Pero vamos a ver en un punto número 5 que hay otro ejemplo que es oír. O sea, yo no presto atención a Dios, no obedezco al Señor porque oigo más a los expertos, a los que saben. En Hechos capítulo 27, Hechos de los Apóstoles capítulo 27, tenemos una historia muy interesante donde Pablo, el apóstol, estaba siendo llevado hacia Roma a ser enjuiciado en Roma, y un centurión lo lleva y comienza este viaje en el mar. Y en el capítulo 27 encontramos un punto importante aquí, cómo Pablo habla de parte del Señor, y vemos cómo no escuchan la voz de Pablo, sino que escuchan la voz de los expertos. El verso 9 al 11 del capítulo 27 de Hechos de los Apóstoles dice que había pasado mucho tiempo, habían llegado a un lugar, a un puerto, y las condiciones climáticas no eran buenas para seguir navegando, pero como había pasado mucho tiempo, verso 9, y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba, diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más
crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Si bien aquí tenemos el ejemplo de personas que no eran creyentes, pero a veces nos pasa lo mismo. Dios nos habla de algo, no hagas esto, o Dios nos habla, ve y haz esto, o Dios nos dice, detente, espera, y nosotros queremos hacer de acuerdo a lo que los expertos dicen. Si ellos lo dicen, lo hago. Yo prefiero escuchar al que ya tiene experiencia, al que ya lo vivió, el que ya lo hizo, que a lo que Dios me está diciendo. Entonces como que apagamos la voz o acallamos la voz de Dios en nuestras vidas. Aquí se aproximaba el invierno, no habían salido todavía, entonces decidieron partir, ¿no? El piloto, el capitán del barco, el patrón, el dueño del barco, el que estaba a cargo del barco, dijo, tenemos que partir, tenemos que salir ahora porque se viene el invierno y vamos a estar más tiempo aquí parado en el puerto sin poder llegar a destino. Pero Pablo, por el Espíritu Santo, Dios le estaba hablando, él los amonestaba, le decía, miren, yo veo que esta navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solamente del barco, de la carga, sino en peligro de nuestras vidas. Pero no le hicieron caso. Por lo tanto, muchas veces nosotros escuchamos la voz del mundo, de la sociedad, de los políticos, de las leyes, de las noticias, de lo que pasa, del empresario, del gerente, del amigo, y no prestamos atención qué dice Dios, como me pasó una vez que escuché más la voz de los expertos y no lo que Dios realmente quería que hiciera. El otro punto es seguir a la mayoría. Verso 12 del mismo capítulo 27 de Hechos. Y viendo y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al nordeste y sudeste, e invernar allí. O sea, la mayoría tomó la misma decisión. Entonces yo veo que si los expertos, el que sabe, el que estudió, lo dice y la mayoría también lo hace, bueno, ¿por qué no yo? Y el punto número 7, a veces nosotros, para obedecer a Dios, esperamos ver señales propicias, ¿no? Queremos ver las puertas abiertas, que el viento sopla a nuestro favor. Entonces decimos, ok, si esto ya está, la puerta se abrió, el viento me es favorable, voy y lo hago. Y el verso 13 y 14 dice, y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero el verso 14 dice, pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Eurociclón y bueno, y la nave se destruyó, como Pablo había dicho. El no oír la voz del Señor en este tiempo que vivimos nos puede llevar a eso, a destruir cosas que Dios tiene para nosotros. Sabemos que Dios siempre va a estar con nosotros, que Dios no nos deja, no nos abandona, pero Dios siempre nos va a hablar. Dios quiere hablarnos. No podemos caminar con Dios si estas 7 cosas están en nosotros, si no prestamos atención, no tomamos el tiempo para escuchar al Señor, si no nos importa lo que Dios dice.
porque somos orgullosos, porque ya estudié, porque ya tengo experiencia, porque ya tengo años. Yo no voy a oír si ya lo sé, si ya lo viví, si yo, todo lo hacen así, los expertos lo hacen así, si los pastores lo viven así, si la iglesia hace esto, yo también lo voy a hacer. Y a veces Dios habla en lo personal, contrario a lo que la mayoría hace. En la iglesia del Señor tenemos que entender de que hay que escuchar la voz del pastor. Sus ovejas oyen la voz del pastor y lo siguen. Es un año de seguir a Jesús, de seguirlo a Él, no a un hombre, no a un líder, no a una denominación, no un partido político, no una corriente que se vive en el mundo o en el país o en la sociedad, sino de seguir a Jesús. Yo soy una oveja que debo oír la voz del pastor, de ponerme a los pies del maestro como María y oír las enseñanzas, la guía, el consejo, la dirección, la sabiduría que sale de la boca de Dios. Yo debo tomar su palabra, decirle, Señor, háblame, dame entendimiento, poder tener ese tiempo de oración, pero no de que Dios escúchame y Dios clamo y yo te alabo y está bien, y pasar ese tiempo, pero tomarnos el momento de escucharle, de saber que Dios me está hablando, porque el Espíritu Santo nos hace ver y entender y sentir en nuestro espíritu que es Él que nos está hablando. Que no sigo un sentimiento porque yo soñé, porque yo imaginé, porque alguien me habló. No, no, no. Dios me está hablando porque dice que las ovejas conocen la voz del pastor. Si soy oveja de Jesús, yo conozco, y lean el capítulo 10 de Juan, porque Jesús dice que así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, yo conozco a mis ovejas y mis ovejas me conocen. Volvemos a ese punto principal de ser uno con el Señor. Ya no hay un distanciamiento, una separación de que Dios está allá, yo estoy aquí, voy a tratar de oír, a ver si Dios me escucha, a ver si Dios me habla, a ver qué me va a decir y tengo que buscar cosas raras o extrañas. No, no, el caminar con Dios nos habla de esa unidad, de ese estar cercano, apegado a Dios. Yo puedo oírle. Y no que estoy haciendo tantas cosas como María, como Marta, afanado por el trabajo, por el dinero, por la casa, pero también afanado por el servicio del Señor, por la iglesia, por la actividad, por las reuniones, por aquí, por allá. No estoy prestando atención, no estoy inclinando mi oído. ¿Qué es lo que el Señor me está diciendo? ¿Qué es lo que el Señor quiere que haga en realidad? ¿A dónde Dios me dirige? ¿Cuál es el propósito por el cual Dios me ha llamado? ¿Qué tengo que hacer, Señor? En todas las esferas de mi vida, tanto en lo laboral, profesional, en un matrimonio, en mi familia, en la casa, con los amigos o como ministro, como aquel que Dios ha llamado, ha capacitado. ¿Qué debo hacer? Entonces, el obedecer al Señor no significa que si yo tengo todo a favor es porque esa es la voluntad de Dios. Porque aquí estos hombres tenían ya la voz del experto, tenían que la mayoría decía, vamos, zarpemos, y mira, qué mejor, sopla un viento sur, están todas las condiciones dadas, esta es la voluntad del Señor. Cuando Pablo, cuando Dios estaba diciendo, no zarpemos, no vayamos, porque esto no es lo que Dios quiere, porque va a haber pérdida, esto va a ser perjudicial.
Pero no, pero si está todo bárbaro, está todo genial. Mira cómo las puertas se abrieron, mira la gente, está todo ya contento, esta es la voluntad de Dios, vayamos y hagamos. Tal vez no signifique que vamos a zarpar un viaje o vamos a hacer algo, ¿no? Extraordinario, pero muchas veces en las decisiones pequeñas de la vida no oímos al Señor. Y a veces esperamos, como Gedeón, esas señales, ese vellón, que si se moja, quiere decir que Dios me habló. Si no, después, bueno, que no se moje y buscamos esas señales físicas en lo físico de que Dios me está hablando, cuando en realidad Dios me está hablando y a veces lo que Dios dice va contrario a lo que yo quiero o lo que yo sé que debiera hacer, pero Dios me dice que no, o espere cuando las condiciones están dadas para hacerlo ahora, ¿por qué tengo que esperar? No, no, yo lo voy a hacer. Nos movemos por emociones, nos movemos por nuestro corazón, nos movemos por lo que hace la mayoría, por lo que dicen los expertos, nos movemos por el orgullo, por lo que nos gusta, nos movemos por la avaricia, por el beneficio personal y no necesariamente por lo que Dios me está hablando. Quiero que recordemos estas palabras de Jesús en Mateo 7:24 y Lucas 8:21. Con estos dos versículos vamos a terminar. Recuerden que nuestro mayor ejemplo a seguir es Jesús, en obedecer y en oír. ¿No? Jesús decía, yo no hago aquellas cosas que yo quiero, sino lo que oigo al Padre. Él se movía por lo que el Padre le decía y obedecía lo que el Padre le decía. Y Mateo dice en esa enseñanza, ¿no? Que cualquiera, el verso 24 del capítulo 7 de Mateo, cualquiera que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Oír y hacer, oír y seguir, oír y obedecer. Y Lucas 8:21, él entonces respondió cuando fue María y los hermanos de Jesús a buscarle, y él le responde, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Las dos características principales de un cristiano, obedecer la palabra del Señor que fue oída. Yo oigo y obedezco. Yo oigo al pastor y lo sigo. No hay nada fuera de esto. Toda la Biblia se encierra en saber oír y en obedecer. Saber oír la voz del Señor, reconocer su voz y seguirle y obedecerle. Mi familia, dijo Jesús, son aquellos que oyen palabras del Señor y las hacen. De nada sirve conocerlas, de nada sirve, ay, Dios me habló, si no las hago. Y este es un año que queremos caminar con Jesús, queremos caminar tomados de su mano, servirle a Él de todo corazón, con toda alegría, con humildad, pero servirle sabiendo que Él nos guía, que Él nos habla, que Él nos dirige, que Él nos conduce, su consejo, su palabra. Este año podamos crecer, desarrollarnos, dar fruto, porque realmente estamos anclados, confiados, apegados a las palabras del Señor y las ejecutamos y las hacemos y caminamos
en ella. Y es allí donde vamos a ver cómo nuestras vidas comienzan a desarrollarse en plenitud. Vemos a Dios obrando en cada detalle de nuestra vida. Porque si hacemos y trabajamos y avanzamos y nos esforzamos nosotros mismos en lo que nosotros queremos, sin oír a Dios, sin pedir el consejo de Dios y escuchar su consejo y obedecer su consejo, nos vamos a cansar, vamos a estar amargados, tristes, con pérdidas, donde se destruye lo que Dios quería para nosotros, ese lugar que Dios nos quería llevar. Nosotros nos apresuramos creyendo que este es el plan de Dios, porque todo va bien, porque me lo dijo el pastor, me lo dijo el líder, la mayoría lo hace. Yo también voy cuando Dios nos dijo, espera, detente, espera un poco, no es ahora, no es el momento. O porque por mi orgullo y quiero que todos me vean. Vamos a ver esa diferencia del que sirve al Señor de corazón, porque sabe oír la voz del pastor, de aquellos que no le sirven. Era como Marta, que estaba afanoso, preocupada, atareada, creyendo que estaba sirviendo al Señor. Y Jesús que le dice, María eligió lo mejor y no le será quitado. ¿Qué es mejor? Sentarse, inclinar el oído y oír al Señor, y una vez que oigo al Señor, hacer lo que Él dice, obedecer lo que Él dice. ¿Y qué mejor su palabra? Leer su palabra, la Biblia, donde está toda la palabra revelada para nosotros, y esperar que Dios me hable a través de ella, me aconseje, me da instrucciones. A veces preguntamos, ay Señor, ¿qué hago? ¿Qué digo? ¿Cómo lo hago? Está en la palabra, está allí en la Biblia, pero a veces esperamos algo mágico, ¿no? Algo más sobrenatural, cuando Dios nos está hablando, cuando Dios ya nos dijo. El Espíritu Santo nos hará recordar, entender lo que es bueno para nosotros, porque Dios es más inteligente que nosotros. Dios es más listo que nosotros. Y Dios sabe mucho más que nosotros qué es lo mejor para cada uno. Así que este año caminemos con Él con confianza, con sencillez, sabiendo de que Él nos habla personalmente. Amén. Y si tal vez se equivocó, tal vez se desvió, obedeció a la mayoría o creyó que si el vellón, como hizo Gedeón, ¿no? A veces pedimos esas señales, que si viene alguien y justo ese viene, lo voy a hacer, entonces es una señal que Dios me está hablando. No, no. Seamos guiados por el Espíritu de Dios, por su palabra. Dios sabe cómo hablarnos, Él sabe cómo nosotros podemos entender su palabra, pero si nos equivocamos, Él es fiel y justo para perdonarnos, Él se deleita en perdonarnos porque Él es misericordioso, porque Él es lento para la ira, grande en misericordia. Disfrutemos de Él, disfrutemos este caminar de fe, este caminar con el Señor, no con pesadas cargas, no con esa culpabilidad, no con ese peso de la religión, sino que disfrutemos de Él, de caminar unidos, de hablar con Él, de saber oírle, que si tropezamos, que si nos caemos, Él nos levanta, nos arrepentimos y comenzamos a transitar este camino maravilloso hasta que Él nos venga a buscar con gozo, con alegría, con dedicación, con entrega, renunciando a todo lo nuestro para que Él dé lugar a lo mejor para nosotros. Así que vamos a pedirle a Él, porque Él está aquí con nosotros y ya transitando este nuevo año, lo queremos hacer, pero con todo. Amén. Padre amado, qué bueno, Señor, es estar contigo.
qué bueno es alabarte, cantar salmos a tu nombre, regocijarnos en tu presencia, en tu palabra. Señor, ¿cuántas veces hemos errado en hacer tu voluntad? Nos hemos equivocado, hemos seguido nuestro propio camino, no te hemos escuchado, no hemos tomado el tiempo para escucharte, de inclinar nuestros oídos, de prestar atención, de estar atentos a tu voz. Muchas veces nos has hablado, pero no hemos obedecido como debiéramos. En parte hemos buscado solamente nuestro propio beneficio, lo que nos gustaba, lo que no nos gustaba, lo dejamos allí tratando de tapar tu voluntad, diciendo que no era tu voluntad. Señor, perdónanos, perdónanos por no estar atentos a tu voz y no hacer tu palabra, no cumplir, no caminar en tu palabra. Perdónanos, porque sabemos que tú te deleitas en perdonar, en tener misericordia de nosotros y ayúdanos en este año a caminar contigo, tomados de tu mano, siendo uno contigo, escuchando tu voz, prestando atención a tu voz, siendo obediente a toda tu palabra. Y yo pueda, Señor, en este año verte, oírte, poder saber, conocer tu voz como tú lo has enseñado. Esa oveja que oye tu voz y te sigue, porque te conozco. Conozco la voz de mi pastor. Conozco la voz de Jesús. Y Él con su voz me guía, me enseña, me dirige al lugar, al propósito que tienes para mí en lo personal. Señor, gracias porque tú me conoces por mi nombre, conoces mis gustos, conoces lo que me agrada, lo que me desagrada, conoces mis anhelos, conoces mis sueños, conoces los deseos de mi corazón. Tú conoces todo de mí, nada puedo ocultar. Padre, en este día tan hermoso y maravilloso que tú nos das de reunirnos aquí como hermanos, como iglesia, como tu rebaño, te pedimos, Señor, que tú me hables, que tú me dirijas y que me guíes a tu propósito, aquel propósito que tú tienes desde antes de la fundación del mundo para cada uno de nosotros, en lo particular, en lo personal, en lo individual. Pero también nos hables como iglesia, como parte de tu cuerpo, como esta congregación, nos dirijas en tu propósito, en tu voluntad, y que oigamos tu voz y seamos obedientes, Señor, para seguirte a ti, porque sabemos que pronto vienes a buscarnos. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos das paz, tú nos limpias, nos perdonas, nos abres puertas para seguir adelante. Nosotros queremos seguirte. Llénanos de ti, fortalécenos, sánanos si estamos enfermos, levántanos si estamos caídos, abre nuestros ojos espirituales si están cegados o están confundidos a través de una confusión que nos nubla la vista y no podemos ver la verdad. Padre, que seamos como María, que elijamos sentarnos a tus pies a oírte, Señor. Y no tanto el afán, la ansiedad por tener, por hacer, sino, Padre, que nosotros tomemos tu palabra, la apliquemos a nuestro corazón y caminemos en ella en toda sabiduría e inteligencia espiritual, obedientes a tu voz, porque sabemos que todo lo que hagamos en tu voluntad, obedeciendo a tu voz, será prosperado, prosperado. Y creemos, Señor, que en este año veremos prosperar
prosperar lo que toquen nuestras manos, veremos prosperar, Señor, nuestro trabajo, nuestro ministerio, nuestro hogar, nuestra familia, porque oiremos tu voz y caminaremos en ella, en obediencia, más allá de cosas que tal vez no nos agraden, tal vez cosas que nos cuestan entenderla, pero si tú lo has hablado, si tú lo has dicho, allí estaremos haciéndolo para que te reconozcan a ti, para que tu nombre sea conocido, que tu nombre sea glorificado, que tu nombre sea exaltado, porque solamente tú eres digno. Digno, digno Señor. Gracias, Padre, porque estás aquí, porque podemos oír en nuestro espíritu tu voz, sabemos que nos estás hablando, ministrando, tocándonos en lo más profundo de nuestro corazón. Y el poder de tu Espíritu Santo nos fortalece y nos levanta para seguir adelante esperando tu venida. Gracias, Señor. Te alabamos, te exaltamos, te adoramos de todo nuestro corazón, rendimos nuestras vidas a ti, Señor, nos entregamos en este día. Gracias, 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 Señor. En el nombre precioso de Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor y nuestro amigo Jesús, maravilloso Jesús. Amén, amén y amén.